11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Estamos todos los jueves de 19 a 20 en Radio Caput y también en vivo por el canal de YouTube y Twitch y la página radiocaput.com. Quienes lo deseen pueden aportar el valor de un cafecito para colaborar en sostener este espacio y dejarnos mensajes también al 11 6516 4446. Estamos en la conducción Nadia Mallorquín, nuestros columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione. Sí. Estamos en la conducción hoy Cecilia y Nadia. Sí. Estamos por esta ocasión porque nuestra compañera Gladys Avellaneda no pudo asistir hoy al programa. Así es que le mandamos un abrazo enorme. Esperamos estar a la altura de Gladys, como todos los jueves. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción Nadia Mallorquín y hoy nos asiste en la técnica Martín Loza. Gracias. Bueno, Nadia nos va a dedicar algunas palabras de análisis. Bueno, vamos a hacer nuestra breve reflexión de los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días. Y bueno, ya sabemos que es de público conocimiento igual, pero bueno. En nuestro país, el presidente de la Nación Argentina consiguió la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal en general. Es importante destacar cuáles fueron los roles de los senadores o de la oposición a esta iniciativa de ley bases y de paquete fiscal. Por un lado, hubo quienes dieron quórum, como lo es el caso de Lustó, del senador Lustó, y esta decisión fue determinante para que hubiese quórum. Las ausencias de dos santacruceños también fueron claves y el RIGI, que otorga beneficios exclusivos por 30 años para explotar los recursos naturales sin exigencias a las empresas transnacionales, pone en total riesgo la industria nacional. No protege ni garantiza la oferta laboral local.
entre otras cosas. Tuvo el apoyo de senadores que llegaron a sus bancas siendo candidatos o senadores diciéndose peronistas. Bueno, todo este entramado fue lo que fue decisivo para que esta ley se aprobara. El panorama es bastante oscuro. Vamos a ver cómo sigue, ¿no?, en los próximos tiempos, porque esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados y, bueno, tienen que dar ciertas discusiones, pero era muy importante que para el presidente que esta ley se aprobara, porque le daba una imagen hacia afuera de haber logrado algo, porque en todo este tiempo no había habido ninguna ley, nada que pudiera mostrar hacia afuera para dar cierta credibilidad. Claro, daba una imagen de debilidad, pero con esto da una imagen de fortaleza hacia adentro. De que hay gobernabilidad. Claro, de que hay gobernabilidad. Se logró esta ley lo logró en un contexto en el cual hubo una violencia bastante pocas veces vista. Lo vimos hace unos años cuando fue el macrismo, pero esta vez fue diferente. Esta vez fue mucho más fuerte y creo que se fue bastante más hacia un extremo que no vimos, o sea, porque no se quedó solamente esa represión en la zona del Congreso, sino que se extendió a varios territorios de la capital. Hubo detenciones en Lima al 600. Lima y México son más de 1 kilómetro de distancia de la Plaza del Congreso. Sí, hubo literalmente una casa de brujas. Claro. Bueno, entonces, esta imagen de estabilidad o de tener cierto control o de presencia estable era muy importante para poder evitar que siguiera aumentando el riesgo país, por ejemplo. Porque estaba subiendo bastante el riesgo país. No había confianza por parte de los mercados, sobre todo los mercados financieros. Entonces, todo esto fue para eso. Y para poder ir a la reunión del G7 con un logro. Sí, sin duda. Es una forma de presentarse ante el mundo como un gobierno que tiene un margen de estabilidad y una capacidad de accionar políticamente, de construir alianzas, de llegar a acuerdos. Bueno, me gustaría que escucháramos un audio del senador Doñate, un discurso bastante interesante que dio ayer y que esclarece bastante más. Muchas gracias, señora presidenta. No estoy en este Senado de la Nación para levantar mansamente la mano y hacer entrega del presente y el futuro de la patria argentina. Ni tampoco vine a este Senado de la Nación para poner de rodillas a la provincia de Río Negro ni al federalismo. En este nuevo experimento social, político, institucional, este ensayo de centralismo contemporáneo y neocolonialismo que estamos sufriendo desde hace 6 meses en la Argentina, en una historia de nuestro país que parece una inercia pendular en la que en determinados momentos un pequeño grupo de personas y empresas se quedan con la mayoría de la riqueza del conjunto de los argentinos. Venimos a decirle que no al presidente Milei. Le venimos a decir que no vamos a aprobar una ley que es claramente inconstitucional y que va en contra de los intereses del conjunto de la nación y de nuestras provincias. Pareciera que se repita la historia con distintos paisajes, con distintos modos, con distintos actores, pero el objetivo, los fines, son siempre los mismos. También son parecidas, similares, las execrables traiciones que ha sufrido nuestra patria y que hoy nuevamente se repiten esas traiciones.
que han sometido a nuestro país. Y yo prefiero el más digno olvido de mis compatriotas antes que una trascendente traición a la patria. Porque estamos frente a una reforma constitucional de facto. Esto es lo que estamos sancionando hoy. La irresponsabilidad con la que ustedes van a levantar la mano para reformar de facto la Constitución de la República Argentina, en este bodoque inabordable, como dijimos, en las comisiones en las que se mezclan, como dicen en mi pueblo, zapatillas con salame. Es imposible hacer una buena ley en este menjunje. Y una de las pretensiones de la ley es el llamamiento a inversiones, a las famosas inversiones. Y saben que cualquier juez más o menos razonable que reciba una declarativa de inconstitucionalidad en su juzgado va a dar de baja este proyecto de ley en muchas de sus facetas, entre ellas ese famoso RIGI. Entonces, el gran negocio no va a ser la extranjerización de nuestros recursos, el extractivismo y llevársela afuera, sino que va a terminar siendo el juicio por la prórroga de jurisdicción en los juzgados extranjeros. ¿Y saben qué? Siempre perdemos 10-0 en esos juzgados. Esa es la irresponsabilidad con la que están actuando hoy los senadores y senadoras de la Nación Argentina en este Congreso de la Nación. Esto no es una feria de remate, y pareciera que lo fuera en las negociaciones que hemos vivido en los últimos días. Con la vergüenza de autolimitarse incluso en las facultades que tienen los senadores argentinos para legislar. Le están poniendo candado, están bajando la persiana del ámbito institucional más democrático y más representativo que tiene nuestro país. En una escenografía además muy particular, indigna para la institucionalidad. Mansamente, en silencio, le levantan la mano a un presidente que le dicen que son ratas, que son indignos, que son miserables, que son excremento, que los va a aplastar. Y vienen mansamente a levantarle la manito para entregarle superpoderes a este personaje que no está en condiciones emocionales de llevar adelante los destinos de la Argentina y los desafíos que tiene para el futuro. Denme la suma del poder público, les dice. Ratas. Y se lo aceptan. Y habla de que viene inspirado por Moisés desde el pasado, viene desde el futuro empoderado por Terminator, y que además las mujeres que trabajan en los comedores dándole de comer a los pibes con hambre son pasibles de ser condenadas penalmente, mientras que reivindica y celebra y los pone como héroes a los que lavan guita, los que la fugan y los que no pagan impuestos. Ese es al presidente al que ustedes le van a dar hoy una herramienta para que ponga a la Argentina en venta. Irresponsables. Es gobernabilidad. Hay una negociación de gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad me hablan? ¿Por una obra pública? ¿Para qué? Para que le devuelvan algo de lo que ya tenían. Los fondos para los docentes, los subsidios al transporte, la obra pública paralizada, los adelantos del Tesoro Nacional. Devolveme algo de lo que teníamos y te damos todo para que hagas pelota todo. Esa es la reflexión de los senadores y gobernadores que apoyan arrastrados esta ley, impresentables, una ley invotable. Bueno, rotundo el senador Doñate de Río Negro con lo que significaba aprobar, lo que significó aprobar esta ley en el Senado, ¿no? Sí. Hay varios ejes que son gravísimos en esta ley, que le aprobaron los superpoderes que mi ley solicitaba, sí, en el artículo 1. En este artículo se le permite por un año gobernar a través de DNU, como lo viene haciendo, pero sí, ahora legítimamente, claro,
¿no? En materia económica, que podrá definir dolarizar la economía. En materia financiera, donde podrá cerrar finalmente el Banco Nación Argentina y el Banco Central. Es decir, bancos que tienen que ver con la constitución de un Estado y un territorio, van a ser desarmados o corren el riesgo de ser desarmados. También va a tener las manos liberadas para gestionar el área energética, es decir, podrá vender todos los activos del Estado. Y el área administrativa, como ya está planteando, destruir finalmente el Estado desde adentro, plantear un Estado súper mínimo que solo pague los salarios millonarios a él y a los amigos y amigas que están ocupando la Casa Rosada, porque la verdad es esta también, y destruyendo todas las áreas y los saberes constituidos a lo largo de la historia argentina de los técnicos y técnicas que trabajan en el Estado. Se le confiere en este artículo poderes legislativos, digamos. Él va a poder en estas 4 áreas establecer leyes como si fuera el poder legislativo, es decir, reemplazaría al Congreso de la Nación. También quiero destacar que puede cerrar organismos del Estado, ¿no? Bueno, quienes representan a la ciudadanía se llenan de orgullo diciendo que quitaron de las áreas que va a poder cerrar el señor presidente a, por ejemplo, el CONICET, que hubo negociaciones, ¿no? Al Instituto Malbrán, que es quien investigó por las vacunas contra el coronavirus, quien hace investigaciones fundamentales para prevenir enfermedades propias de la Argentina, de la región. Y también preservaron el Banco Nacional de Datos Genéticos. Este banco, ¿no? Esto quiere decir que no pueden ser desguazados, pero no quiere decir que no puedan ser reestructurados, porque justamente le dieron los poderes totales para modificar la administración del Estado. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue primero en el mundo en generar una base de datos a partir de que con grado de consanguinidad, de abuelidad, digamos, se puede identificar la identidad de las personas. Fue creado específicamente para devolver la identidad a los niños, niñas, hoy adultos y adultas, personas apropiadas por los genocidas y a partir de los crímenes de Estado en la última dictadura argentina, ¿no? Pero también se amplió a otras personas que buscan sus identidades, ¿no? No solamente quedó resumido a quienes fueron apropiados en la etapa de la dictadura. Los poderes que le habilitaron al presidente a partir de la aprobación de ayer, ¿no? Con el acompañamiento de las distintas fuerzas, como bien decía Nadia en la editorial, opera contra las políticas de memoria. Ya la señora vicepresidenta había reivindicado a su padre en el Día del Ejército, ¿no? Y lo presentó como un héroe de Malvinas. Bien sabemos cómo se han comportado en Malvinas estos héroes que tenían cargos y soldados bajo su mando, ¿no? En las políticas de memoria, el gobierno ha paralizado los juicios de lesa humanidad, ha desfinanciado los espacios de memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de desaparición, tortura y exterminio. Cerraron la oficina del Ministerio de Defensa que se ocupaba de analizar los archivos de la dictadura y de los dictadores, ¿no? Estos son algunos ejemplos que a veces no hace falta
destruir totalmente el Estado para ir dejando morir diferentes políticas, en este caso políticas de memoria, así como la destrucción total del Ministerio de Mujeres y el cuidado y las garantías en derechos humanos sobre las mujeres violentadas. Bueno, solo falta que vuelvan los desfiles militares del 9 de julio, digamos, ¿no? Y solo quiero agregar a lo que decía el senador Doñate, ¿no?, cuando decía que traicionaban a la patria. Bueno, solo por si alguno de nuestros oyentes y oyentas no lo conocían, pero una de las senadoras dio su voto a cambio de que le construyeran una rotonda en Choel Choel. Y otra, un poco más elegante, va a ir a París con un salario de 20.000 euros a cambio de su voto positivo. Solo decir esto y, perdón la extensión, pero quería destacar esta preocupación que señalaba Nadia sobre el final, sobre lo que significó la represión de ayer. El poder económico, para poder seguir generando sus ganancias a partir de la explotación de la gente trabajadora, necesita este tipo de leyes para dar un manto de legalidad y legitimidad a su accionar explotador. Ahora, esta ley no hubiera salido si no hubiera sido a partir de la represión que hubo ayer, ¿no? Estaba clarísimo que a partir de las 4 de la tarde querían la plaza vacía y eso fue lo que hicieron. Empezaron a gasear, a tirar balas de goma, a tirar agua a quienes manifestábamos tranquilamente y a quienes reclamábamos a los congresistas que respeten la voluntad del pueblo. Nos echaron con una amplia persecución. Hoy tenemos 33 personas detenidas, acusadas de los más graves delitos contra la nación. Bueno, hasta aquí. Gracias. Bueno, todo esto recorrido que hizo Cecilia, bueno, nosotros nos da la posibilidad también de entrar a lo que es nuestra entrevista del día de hoy, nuestra entrevista estelar, que es una entrevista que ya veníamos organizando desde hace tiempo con mis compañeros, con Daniel, y que próximamente se va a ver reflejada en una actividad materializada, en una actividad que va a hacerse este viernes. Mañana exactamente, mismo, a las 19 horas. Así es. Bueno, entonces vamos a hablar con Claudio Capuano, sí, quien vamos a presentarlo para quienes no saben un poco sobre su trayectoria. Bueno, él es médico con un interés profundo hacia los derechos humanos y a cómo su profesión se comportó éticamente respecto al tema. Es coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina de la UBA. Es doctor en esa casa de altos estudios en el área de humanidades médicas. Tiene un máster en bioética y derechos por la Universidad de Barcelona. Y esto es muy importante porque acaba de publicar su libro, Los hijos de la otredad, que es el libro que se va a presentar mañana. Es su tesis doctoral, o reflejo además, de su tesis doctoral. Claro, además es su tesis doctoral y, bueno, para nosotros es muy importante hablar con él para que precisamente nos pueda compartir de qué habla su libro y para dar una introducción, como lo dijo ya Daniel, bueno, es su tesis doctoral y esta tesis tiene que ver con la apropiación de niños y niños que se perpetraron en la última dictadura cívico-militar argentina y en el largo periodo de la dictadura franquista en España. Y hace como una especie de comparación digamos, de cuál era el fondo de estas apropiaciones de niños y niñas. Y bueno, de eso nos va a hablar en cuanto podamos estar en comunicación con él. Bueno, ya estamos en comunicación con Claudio en este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudio, gracias por esta entrevista. Un gusto Saludos enorme. a todos. Gracias. Bueno, Claudio, queremos hablar con vos en relación, bueno, primero a que nos hables un poco, que nos hagas una presentación así en términos muy generales acerca de qué trata tu tesis y bueno, que ahora se refleja en este libro de Los hijos de la otredad, y cómo es esa, cómo están atravesadas esas dictaduras, la dictadura franquista y la última dictadura cívico-militar y eclesiástica argentina, con estas prácticas de apropiación. Sí. Bueno, mi tesis se trata de analizar las semejanzas y diferencias que hay en ambas dictaduras, la de Francisco Franco y la dictadura cívico-militar argentina, en lo que respecta a la apropiación de menores. El primer desafío que tuve era cómo compararlo. A partir de ahí busqué una estructura metodológica que es la de similitud estructural. Esto fue aportado en su momento por un epistemólogo, Franz Maja, que planteaba que si bien hay aspectos singulares, históricos, diferentes, en lo que son en las modalidades de diseño, construcción, implementación y consecuencias, hay estructuras que permanecen constantes, y fue ahí que pude empezar a investigar en una forma, si uno podría decir científica, estos procesos. La primera cuestión que veo es que en el caso español había una teoría científica que era la eugenesia. Sí. La eugenesia es algo propuesto por Francis Galton, el primo de Darwin, que era el de mejorar la raza. La mejora de raza, hasta la aparición de Vallejo Nájera, que es el padre de la psiquiatría española, fue que formuló las primeras, bases para la apropiación de la descendencia, junto con otros intelectuales españoles, Zacarías de Vizcarra, un obispo que trabajó mucho en la Argentina, Ramiro de Maeztu, que fue el embajador español en Argentina en la época del dictador Primo de Rivera, o sea, de la Falange Española, empiezan a plantear un estilo distinto de eugenesia. La eugenesia ya no pasó a ser algo biológico, sino empezó a ser algo ideológico y cultural. Claro. Ellos decían, no es el enemigo el judío o el negro, el enemigo es el comunista. Y esto da todo un cambio de paradigma en lo que es la constitución del Estado-Nación, el Estado-Nación que se constituía en las bases de lo que era la cuestión racial de la ciencia, donde las fronteras eran geográficas, y a partir de ahí las fronteras, a partir de estos conceptos de eugenesia intelectual, las fronteras empezaron a ser las del ser mismo, ¿no? Y se empieza a hablar de enemigo interno. Claudio, una pregunta. Hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? Perdón, no me presenté. Una pregunta te quería hacer. ¿Vos podrías haber hecho tu estudio basándote en la comparación entre ambas dictaduras, específicamente en el tema de la sustracción de bebés y niños? Pero en tu libro te remontás bastante atrás en el tiempo y vas a las ideas de la hispanidad, y también vas a el desarrollo en Argentina, y mencionás a Julio Argentino Roca y al genocidio indígena, etcétera. Me gustaría una impresión tuya sobre esa amplitud de miras que has introducido. Bueno, justamente estos intelectuales, llamados así, ¿no? Malos intelectuales, pero malos por lo que hacían, ¿no? Pero
estos intelectuales españoles proponen volver a la hispanidad y plantean lo que es el concepto de hispanidad. Entonces, el mejorar la raza contra los rojos, contra los anarquistas, los republicanos, era cambiarles el medio ambiente. Ese medio ambiente que también era la otra, los otros postulados que planteaba esta gente, Vallejo Nájera, era el mejorarlo a partir de los conceptos de hispanidad. Que hispanidad era las bases del catolicismo español, ¿no? No hay que, o sea, una de las cuestiones básicas, ustedes piensen que lo que es el camino de Santiago Apóstol, cuando va a la península ibérica, uno de los primeros obispos de la Iglesia católica, de la Iglesia, fueron ibéricos, ¿no? Y después el tema de la argentinidad. En la argentinidad hubo toda una discusión y hubo todo un cambio de paradigma en la argentinidad. Una cosa fue la colonia y otra cosa fue el periodo después de Mitre. Ese periodo de Mitre, cuando se empieza a ver que todo lo español no era lo bueno, sino que empieza a ver toda una, una fascinación por todo lo europeo, sobre todo lo anglosajón, y esta construcción de la argentinidad, las primeras corrientes que empiezan a venir del extranjero, donde se las llama chusmas ultramarinas, porque se pensaban que iban a venir alemanes o ingleses formados y que no iban a ser ni campesinos ni obreros, y después se empieza a delimitar lo que es todo un otro negativo, que es el paisano, el gaucho, el indígena, y a partir de ahí también se empieza a construir el Estado-Nación en la Argentina, ¿no? Claudio, ¿cuál sería el enlace, vos lo explicás en tu libro, pero quiero que lo digas ahora, entre la Argentina de la época de construcción de la argentinidad y la dictadura de Videla, que hay casi 100 años de distancia, ¿no? Si tomamos las dos figuras icónicas, Roque Videla y 100 años de distancia. Sin embargo, vos reconstruís una secuencia y unas afinidades. Bueno, la primera construcción, el primer enlace es la construcción de un otro negativo, ¿no? Delimitar quién va a ser el enemigo del Estado en función de cómo se le empieza a hostigar, y a partir de ahí cómo va a ser esa represión hacia ese otro negativo. A ver, el sentido que tenían cuando los ejércitos de Roca se llevaban a los hijos de los indígenas es distinto al sentido que tiene de cambio de medio y reformulación de identidad en la sustitución, ¿no? De lo que estamos hablando, con la dictadura argentina, la última dictadura militar. Porque en ese sentido, lo que se plantea era lo que hacía Roca, se llevaba hijos de indígenas para ser servicio doméstico. Acá, sin embargo, tiene otra vuelta, sino que es el cambio de identidad y aparte el castigo a los padres y a todas las familias, cambiándoles el sentido ideológico e intelectual a esos chicos. No sé si es esto lo que vos querías. Exactamente. Sí. Bueno, eso más o menos también es el argumento que se sostenía con la apropiación de los bebés en la dictadura franquista. Tal cual. Inclusive en la dictadura franquista hay un cambio. Una cosa es el periodo de 1939 a 1951, donde evidentemente los hijos apropiados que sustituían la identidad eran hijos de republicanos y hijos que estaban fuera del país, y otra cosa después del 51,
de 51 también tiene una mirada eugenésica social, donde ya eran los hijos de madres solteras, de madres muy pobres, pero la mirada era eugenésica siempre, ¿no? Era mejorar la raza. En este sentido quiero decir, hará un mes atrás, en un juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca, uno de los genocidas, plantea que lo que hicieron ellos, o sea, los represores con respecto a sacar o sea, sacarle los hijos a sus padres que eran subversivos, fue mejorarles la raza y la sangre. Esto lo planteó en un juicio, un represor. Mira vos. Daniel, ¿tienes alguna otra pregunta? Para terminar, Claudio, la secuencia que vos estableces incluye un componente, en el caso de Argentina, que es la doctrina de la seguridad nacional. ¿Podrías decirnos brevemente cómo enlaza la doctrina de la seguridad nacional con la acción en este campo de la dictadura? Sí, bueno, este fue uno de los hallazgos, ¿no? Quienes planteaban la hispanidad planteaban una eugenesia ideológica e intelectual, pero la planteaban desde el cambio de medio ambiente, a partir de un gobierno estructurado, fuertemente autoritario y no democrático. Esto lo plantean en libros, o sea, no es que son reflexiones mías, así crudamente. Y acá empecé a ver fuertes analogías con lo que es la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional también plantea un enemigo interno, plantea la construcción de un otro negativo, esto a partir de un gobierno que haga que no sea democrático, que haga terrorismo de Estado, y plantea la cuestión de los límites, esos límites hacia el ser humano. O sea, ya esta cuestión de que las guerras convencionales ya no existían, sino que eran las guerras internas, donde el enemigo era interno y esos límites geográficos eran los propios cuerpos de esos enemigos. En esto hay una muy fuerte analogía también. Por eso yo también digo que podría haber sido España, con los conceptos de hispanidad y con el gobierno de Franco, el primer laboratorio mundial a nivel país de lo que fue luego la doctrina de seguridad nacional. Claudio, tenemos un mensaje para compartirte que te envía Soledad Luque. Sí. Es especial para vos el mensaje, por supuesto. Y antes de despedirnos de vos, por supuesto, me gustaría que lo escucharas y después nos gustaría cerrar con una reflexión más. Bien. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Estoy encantada de poder enviaros este saludo desde Madrid para decir unas palabras sobre mi admirado Claudio Capuano y muy querido también Claudio. Pues decir algo sobre Claudio es muy fácil, basta con decir y con hablar de su solidaridad con los demás, de su sabiduría, de su empatía que transpira por todos los poros de su piel hacia aquel que tiene a su lado, ¿no? Yo conocía a Claudio en un viaje que hice a Argentina en 2013, cuando llevé mi querella a la jueza María Servini de Cubría dentro de la acción de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Recuerdo que en esa ocasión conocí a muchísima gente, pero una de las personas que me marcó desde entonces un camino
interesante e importante para conocer y para aprender fue Claudio Capuano, ¿no? Estuvimos en un encuentro, recuerdo, pues en una sala donde él en aquel momento nos contó su investigación, lo que estaba realizando, lo que estaba a punto ya de finalizar, su tesis doctoral, y aunque ya habíamos conocido, por supuesto, y habíamos oído hablar, cómo no, de Vallejo Nájera, en aquella ocasión yo me di cuenta de que alguien, por fin, en este caso Claudio, había hecho un trabajo impresionante que tenía muchísimo que ver con nuestro trabajo aquí, ¿no? Con el trabajo que hacemos por recuperar no solamente la memoria, sino recuperar vivos a los niños que estamos buscando, ¿no? Toda esa teoría del gen rojo que por supuesto ya conocíamos, pero que él también nos explicó en aquel momento, ¿no? y todo el trabajo que estaba realizando. Desde entonces hemos seguido teniendo comunicación. En los últimos años muchísima más comunicación y por fin, bueno, leído, ¿no? el libro de Claudio. Estoy absolutamente emocionada por ese trabajo que a nosotras nos va a ayudar muchísimo y solamente lo cierto es que solo puede haber palabras de reconocimiento, de cariño y como digo, de admiración hacia este hombre compañero magnífico, ¿no? Por lo que es, por lo que dice y por lo que hace. Quería hacer estas palabras hacia él, que sé que hoy está con vosotras en el programa. Y bueno, el viernes tendremos la presentación de su libro al que he sido invitada y que estoy, bueno, francamente agradecida a los organizadores, ¿no? Uno de ellos obviamente sois vosotras, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Argentina, y tengo que agradeceros, por supuesto, esa invitación. Y para terminar, sí que quería también hacer un recuerdo, unas palabras de recuerdo a Norita, ¿no? A la que perdimos hace tan solo unos días. Y la verdad es que es muy emocionante poder hablar hoy de dos personas tan maravillosas, ¿no? Norita ya en nuestro recuerdo y a la que se le hace y se le están haciendo, soy consciente de ello, pues homenajes en Buenos Aires, en Argentina, y que aquí también le estamos haciendo actos de homenaje, de recuerdo, pues a través de programas de radio en los que hemos participado, o próximamente haremos uno del que os comentaré en la próxima semana. Y digo que es emocionante hablar de personas como Norita ya en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro recuerdo, y de personas como Claudio todavía en la batalla por muchos años. Claudio, por muchos años te necesitamos, y ver cómo las personas pueden ir, pero sigue quedando aquí toda su lucha, ¿no? En el caso de Norita, como ejemplo que tenemos que seguir, y en el caso de Claudio, pues personas con un rigor extraordinario, científico, humano también, y gracias a los dos por la lucha realizada. En el caso de Norita, por la lucha realizada y la que todavía tienes que realizar en el futuro. Queridísimo Claudio, un beso fuerte a todas, a todos y a todes. Bueno, Claudio, estas palabras te deja Soledad para vos especialmente. Bueno, queríamos sobre todo promover la presentación del libro, escucharte y bueno, no sé si querés compartir con nuestros oyentes sobre cuándo va a ser en qué momento va a ser la presentación, qué horario y dónde. Bien, antes, bueno, agradecido, emocionado por las palabras de Soledad Luque.
viviendo en un momento muy dramático de nuestra historia, donde hay procesos de construcción de otros negativos similares a como pasó en la última dictadura y muy poco antes de la dictadura. Fíjate que gente que ha ido a protestar ahora les pone los cargos de terroristas. Sí. No solo le ponen los cargos, sino que les quieren dar, los quieren acusar de sedición, cargos criminales que los pueden llevar a muchos años de la cárcel. O sea, estamos en un proceso de construcción de un otro negativo donde todo lo popular está sospechado. Eso por un lado. Por el otro, no hay que olvidarse que los apropiados de España, como los nuestros, son desaparecidos vivos y siguen vivos, y por el cual hay que seguir luchando. Así es. Y bueno, este es un libro de dolor, de resistencia y de esperanza. Y bueno, mañana lo presentamos en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Avenida Corrientes. Creo que es en el tercer piso, ¿no, Daniel? Tercer piso, Sala Jacobo Lax, y la dirección es Corrientes 1543. 1543, bien. Bueno, muchas gracias. Y eran las reflexiones finales, y les quiero agradecer, compañeros, de la posibilidad de poder hablar con ustedes. Gracias a vos, y bueno, mañana vamos a estar en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos tenido un programa bastante intenso el día de hoy, por lo visto. Sí. Son temas muy fuertes. Y vamos a pasar, Ceci. Un tema musical de María José Liergo, La puerta está abierta. Entre lo que es y lo que no es, entre lo que ves y lo que sientes, sé que estás aquí aunque no estés, y el amanecer entre tus dientes. Déjame crear, ahora que puedo creer, puedo darte paz en lo que quieres, lo que suena en ti lo puedo ver, vive en mí si es lo que quieres. Cuando se abra la puerta, cuando salte mío, el aire cruza la sierra de esta habitación, esta habitación. Este fantasma me esconde las cosas, como me escondo yo de él. Que el niño que yo camelo me duele y no sé por qué. Este fantasma me vela, me calmo y juego con él. Aunque lo siento presente, no me lo quiero creer. Brilla en medio de la noche, la niña que llevas dentro, como ya no la conoces, no sabes que la estás viendo. En medio de la noche, la niña que llevas dentro, como ya no la conoces, no sabes que la estás viendo. Cuando se abra la puerta, El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, vamos a oír la columna de Daniel Campione, investigador, historiador y columnista de este programa, y además presentador del libro de Claudio Capuano Mañana, titulado su
su columna de hoy, la Constitución de 1931, tercera parte. Exacto, es la tercera vez que desarrollamos aspectos de la Constitución. Esta vez quería tomar el tema el Estado sin Dios, porque el laicismo fue una de las piedras fundamentales de la Constitución de la Segunda República de 1931, como parte de una política que apuntaba a ir en detrimento de los poderes permanentes de España hasta ese momento. La Iglesia era una abanderada de los valores más conservadores, una aliada permanente del capital más concentrado y de los propietarios terratenientes en la península, y la Constitución trató de colocar una pica ahí y limitar seriamente el poder de la Iglesia y defender la autonomía del orden político, del orden estatal en relación a esa institución. Hay un artículo clave que es una especie de pequeño código de laicismo, que es el artículo 26 de la Constitución, odiada luego por la Iglesia y por todas las fuerzas conservadoras que aspiraban a revisarlo, a suprimirlo. No lo lograron, salvo vía golpe cívico-militar en julio de 1936. Lo primero que establecía el artículo 26 es que las confesiones religiosas serían consideradas como asociaciones sometidas a la ley. Esto era fuerte, pero más fuerte era algo más material y tangible. Todas las instancias estatales españolas no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, a lo que se añade que en el plazo máximo de 2 años se suprimiría el presupuesto del clero, es decir, le quitaban el dinero a la iglesia y la sometían al carácter, al estatus de una asociación más, no una persona de derecho público, ni parte del Estado, ni nada por el estilo. Para ellos esto era terriblemente ofensivo. Sí, además había otro cambio fuerte, que era que sin mencionarla, la Constitución suprimía, disolvía a la Compañía de Jesús, por el camino de decir que serían disueltas aquellas órdenes que tuvieran un voto de fidelidad a poderes extranjeros, en este caso al Papa. Perdón, Daniel, otro paralelismo con Argentina es el apoyo de la Iglesia a las dictaduras, justamente para seguir recibiendo esos fondos del Estado. Sí, claro, la Iglesia española estuvo hasta avanzado el franquismo, donde importantes sectores asumieron roles de oposición, pero hasta ese momento estuvo siempre en la vereda de los regímenes más conservadores y reaccionarios de España, todos ellos, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la dictadura de Franco. Salvo honrosas excepciones, por supuesto. Por eso, muy excepcionales en esta época, muy más que minoritarias, puntuales, individuales. Siguiendo con esto, el artículo 26 le prohíbe a las órdenes religiosas ejercer el comercio, la industria, tener otros bienes que los necesarios para cumplir su función o para vivienda de sus integrantes, y la enseñanza. Los excluye de un lugar protagónico en la educación que llevaba, por ejemplo, a que las órdenes monásticas tenían casi el monopolio de la enseñanza secundaria. En la primaria tenían gravitación también, pero en la secundaria eran absolutamente predominantes. Esta norma del artículo 26 va completada con el artículo siguiente, el 27, que establece la libertad de conciencia, la libertad de cultos, el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión queda garantizada en el territorio español. Y enseguida introducía una nota que puede parecer casi anecdótica, pero que tiene suma importancia, que es que secularizaba los cementerios. Porque ocurría que la Iglesia
se arrogaba el papel de control, de disciplinadora, de institución rectora de toda la trayectoria vital de los varones y mujeres españolas. Desde el nacimiento, el bautismo, no había registro civil tradicionalmente, hasta la muerte. Los cementerios eran religiosos y estaban separados, en todo caso, el cementerio católico de los cementerios civiles. La Iglesia ordenaba lo que eran los funerales como una forma, además, de mediación en la salvación eterna, en la vida ultraterrena de sus fieles o de los que no eran sus fieles. Bastaba que estuvieran de alguna manera bautizados o incluidos en la esfera eclesiástica. El artículo 27 establece que los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil y no podrá haber en ellos separación de recintos o de ámbitos, diríamos nosotros, por motivos religiosos. Y algo más todavía. Se declaraba en este mismo artículo que todas las confesiones religiosas podrían ejercer sus cultos privadamente, pero las manifestaciones públicas del culto, las ceremonias callejeras o en ámbitos del espacio compartido, debían ser en cada caso autorizadas por el gobierno. Es decir, que había una intendencia, una regulación, un ordenamiento estatal sobre las manifestaciones del culto público. La Iglesia, y con esto cierro, va a arguir que existía una verdadera persecución religiosa, lo denunciarán todo el tiempo, se ampararán en el vinculado a lo que decía Claudio antes, a vincular la esencia nacional española, el ser nacional español, con el catolicismo. Quien no era católico no era genuinamente español, quien era español era necesariamente católico. La Constitución de 1931 viene a enfrentar esa concepción y por eso fue confrontada, vilipendiada y finalmente sepultada por la violencia en 1936. Bueno, daba para más, Daniel, pero se nos fue. Se nos fue el programa. La realidad nos lleva puestos y puestas. No, súper interesante, porque lo que me hacía acordar es que los cementerios y los registros civiles los gestionaba la Iglesia. Claro, por eso. Era como que la vida cotidiana y los grandes momentos los grandes momentos y los pequeños momentos de las personas, de las familias, eran jurisdicción religiosa, eran competencia de las autoridades eclesiásticas o del cura de aldea o de la orden monástica que estuviera por el medio de la cosa. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina, todos los jueves de 19 a 20, acá por Radio Caput. Estuvimos en la conducción Nadia Mallorquín y Cecilia Zamanes, que hice lo que pude. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la técnica Martín Loza, el día de hoy. En la producción la compañera Nadia Mallorquín. Y vamos a escuchar un tema de Rosalén, Aves enjauladas, pero antes terminamos con Salud y República. Corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con
sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte.